Los últimos momentos. ¿Alguna vez has tenido que soportar una charla larga? Tal vez una clase que parecía eterna. Ahora imagina escuchar un solo discurso por más de 7 horas seguidas. Fidel Castro no solo lo hizo, sino que es considerado uno de los líderes políticos con los discursos más largos de la historia. En este video, te llevamos al corazón de ese momento histórico. El día que Fidel habló durante 7 horas y 10 minutos sin descanso. ¿Qué dijo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y qué reacción generó en su audiencia? Prepárate para conocer una de las escenas más impresionantes del poder político cubano. Estamos en octubre de 1986. Cuba llevaba ya casi 3 décadas bajo el liderazgo revolucionario de Fidel Castro. El país atravesaba tiempos complicados. Aunque todavía recibía apoyo económico de la Unión Soviética, comenzaban a sentirse los primeros síntomas del estancamiento económico. La Guerra Fría seguía activa y el embargo de Estados Unidos estaba lejos de terminar. En ese contexto se celebraba el tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, un evento crucial para definir la política interna del país. Estos congresos eran más que reuniones de partido. Eran rituales políticos donde se trazaban los lineamientos económicos, ideológicos y sociales de los próximos años. Fidel, como primer secretario del PCC y jefe de Estado, era el orador principal. Y nadie imaginaba cuánto tiempo hablaría ese día. El estilo oratorio de Fidel. Fidel Castro tenía una relación muy particular con el micrófono. Desde joven fue un orador hábil que aprendió a cautivar al público en las universidades, en los juicios políticos, como el famoso "La historia me absolverá", y más tarde en plazas llenas de miles de personas. Su estilo era enérgico, emocional, cargado de metáforas, preguntas retóricas y digresiones que podían llevar de un tema a otro sin previo aviso. Más que leer discursos escritos, Castro improvisaba durante horas, guiándose por apuntes generales o incluso por nada más que su memoria. Esta capacidad lo convirtió en un símbolo del liderazgo revolucionario, la figura del líder que lo sabe todo, que enseña, que guía, pero también era criticado por su afán de monopolizar la palabra, dejando poco espacio para el debate o la crítica interna. El discurso, récord, 6 horas y 10 minutos. El día del discurso récord fue el 15 de octubre de 1986, durante la clausura del Congreso. Fidel comenzó su intervención alrededor de las 5 de la tarde. Lo que muchos esperaban fuera una intervención de cierre y balance, se transformó en una exposición detallada de cada punto del Congreso y de los problemas del país. Habló de economía, de planificación socialista, de educación, salud, ciencia, juventud, moral revolucionaria, las relaciones con el bloque soviético, el imperialismo norteamericano, el tercer mundo. Cada tema con profundidad y ejemplos concretos. Su tono iba cambiando, a veces pedagógico, otras veces combativo o irónico. Las cámaras de televisión estatal grababan sin cortes. Los delegados, visiblemente agotados, seguían escuchando mientras Fidel proseguía, como si el tiempo no importara. Finalmente, tras 7 horas y 10 minutos, terminó su discurso pasadas las 12 de la medianoche. Ese momento quedó registrado, no solo en la memoria colectiva, sino también en los archivos del propio partido. ¿Por qué lo hacía? Castro no hablaba tanto solo por pasión. Había una lógica política detrás. Su estilo oratorio era una herramienta de control y persuasión. Hablar durante horas le permitía marcar la agenda, explicarlo todo a su manera, sin dejar margen para reinterpretaciones o dudas. En cierto modo, sus discursos eran clases magistrales dirigidas tanto al pueblo como a la élite política cubana. También hay una dimensión simbólica.
En el socialismo cubano, el líder era visto como una figura guía, casi paternal. Su palabra era ley, pero también era doctrina. Hablar durante 7 horas era, en cierto sentido, una forma de reafirmar su poder absoluto. Además, según algunos analistas, era una táctica deliberada de desgaste. Cuanto más hablaba él, menos hablaban los demás. Fidel Castro no fue el único líder con discursos largos. Hugo Chávez, por ejemplo, también era conocido por sus largas alocuciones. Pero nadie alcanzó su nivel de resistencia ni su control escénico. Ese discurso de 1986 no fue el único largo que dio. En la ONU, en 1960, habló por 4 horas y 29 minutos, el discurso más largo en la historia de ese organismo. Para sus seguidores, Fidel era una voz de la verdad revolucionaria. Para sus detractores, un ejemplo de autoritarismo disfrazado de pedagogía. Pero lo que es innegable es su huella en la historia de la oratoria política. Hoy, ese récord sigue sin ser superado. Un testimonio del poder de la palabra y de cómo un hombre pudo mantener la atención o al menos el silencio de todo un país durante más de 7 horas. En un mundo donde cada segundo cuenta, Fidel Castro convirtió las horas en discurso y los discursos en historia. Quizás no estés de acuerdo con sus ideas, pero no se puede negar. Pocas voces han resonado tanto y por tanto tiempo como la suya. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para descubrir más historias sorprendentes del poder, la política y la historia que no te cuentan en los libros. Los últimos momentos.